Buenas tardes con todos, mi nombre es Atenea Bernardo Vázquez y en esta oportunidad voy a contarles brevemente sobre las actividades que realizamos en el laboratorio número 3 de procesamiento de datos. El tema a tratar en este laboratorio fue el uso de tablas y gráficos en el programa Excel. Como sabemos, Excel nos facilita mucho la opción para insertar diferentes gráficos a una tabla. Entonces, aquí de modo práctico voy a hacer un ejemplo de cómo realizamos o cómo insertamos los diferentes tipos de gráfico. Lo primero que necesitamos es una tabla con datos. Y luego, lo único que tenemos que hacer es seleccionar los datos, ir a la opción Insertar, ir a la subviñeta de gráficos y aquí vamos a encontrar todos los gráficos o la gran variedad de gráficos que nos proporciona el programa Excel. Y nosotros podemos seleccionar el gráfico, el tipo de gráfico que queramos para representar estos datos. En este caso yo voy a escoger, por ejemplo, un gráfico de columna, gráficos de barras. Nosotros a este gráfico podemos modificarle el diseño, el color, podemos añadirle título, podemos modificar esta leyenda, podemos hacer una gran variedad de cosas tanto para el gráfico de barra como para el gráfico combinado, lineal, circular, radial, etc. A ver, la primera práctica que tuvimos aquí fue sobre gráficos de barras. Luego hicimos o insertamos gráficos combinados, que son gráficos de barra con gráficos lineales. Insertamos también gráficos lineales, gráficos circulares. Y aquí no solo insertamos un gráfico circular, sino también hicimos o insertamos gráficos, un subgráfico dentro de este gráfico circular o de pastel. Y es el mismo procedimiento, simplemente insertar y aquí hay una opción de subgráfico. Y aquí le podemos hacer las modificaciones que queramos. En la siguiente práctica hicimos uso de los gráficos radiales, como podemos ver aquí. El gráfico pastel, solo que con más diseños. Por ejemplo, nosotros aquí separamos las partes, aumentamos el tamaño de la etiqueta, le pusimos un título, la leyenda la pusimos en la parte de abajo y le pusimos fondo. Todo esto son opciones que Excel nos da. En esta tabla, en esta siguiente práctica, nosotros completamos esta tabla e hicimos uso de las funciones aprendidas en los anteriores laboratorios, como son la función suma, para hallar el total de ingresos, el total de gastos, y la función resta. Y luego de eso nosotros aplicamos o insertamos gráficos seleccionando solo el total de ingresos, el total de datos y los meses. Y este fue el resultado, una gráfica de columna en 3D. Similar al procedimiento, también realizamos esta tabla de gráfico de columna en 3D para esta tabla. Y finalmente, la última práctica fue sobre este gráfico, pero primero realizamos o completamos la tabla. Hicimos uso de la función o del formato condicional que habíamos aprendido en el laboratorio anterior para las notas aprobatorias, las notas desaprobatorias. Hicimos uso de las funciones estadísticas, como los promedios, la función del máximo, la función mínimo, la función contar sí para establecer el número de aprobados y desaprobados, y la función sí para poner las notas aprobadas, el nombre aprobado o suspendido o desaprobado, según la condición que nosotros hayamos puesto. Y bueno, en conclusión, los gráficos nos sirven para poder simplificar y graficar, valga la redundancia, de una mejor forma todos esos datos que nosotros podamos tener en una tabla. En aviación, esto es muy útil y en realidad en el mundo empresarial, ya que, por ejemplo, el jefe de una OMA es el que vela por la gestión y para poder dar sus reportes, sus informes sobre cómo se ha desarrollado, por ejemplo, en un mes,
todo el tema del mantenimiento, la ida, o sea, el recibimiento de las aeronaves, etcétera, se pueden graficar en diferentes gráficos. Se pueden, valga la redundancia, visualizar en diferentes gráficos y se entiende mejor, se puede analizar mejor todos esos datos. Por ejemplo, en el sector de gestión, en el sector de economía, sobre los gastos, sobre las compras, sobre el sector de recursos humanos que toda empresa tiene para poder contratar, hacer o analizar o estudiar cómo va el tema de los contratos con sus empleados, etcétera. Entonces, esta función o Excel nos brinda estas maravillosas herramientas que debemos saber usarlas para poder aprovecharlas y poder mejorar nuestro trabajo. Gracias.